La depresión es algo muy común, con lo que la mayoría de nosotros batallamos en algún momento de nuestra vida. Hoy terminaremos el video que comenzamos la semana pasada. Acompáñanos. En el video pasado hablé de varios personajes bíblicos en su lucha contra la depresión. Y también vimos textos donde Dios aborda el tema y da promesas especiales para aquellos que están batallando con esto, que seguramente todos en algún momento batallamos. Bueno, hoy nos vamos a enfocar en Asaf. ¿Quién era Asaf? Pues Asaf era el líder de alabanza en la época de David y de Salomón. Él escribió varios de los cantos que en ese tiempo se cantaron para mantener siempre un ambiente de gloria a Dios, y que fue clave para que David pudiera extender sus dominios, la alabanza a Dios. Pero a través de la historia vemos que cuando en los reyes que hubo en Israel y en el pueblo de Dios, se iban desviando, digamos, de Dios, y había avivamientos y había un regreso a la obediencia a Dios, un regreso a las Escrituras, vemos que con frecuencia también regresaban a volver a establecer una alabanza victoriosa a Dios. Incluso en 2 de Crónicas 29:30 se dice que había que regresar a esos cantos que había escrito, y se menciona específicamente a Asaf, y se dice también que él era un profeta de Dios. Entonces Asaf no era cualquier persona. Él era un gran líder de la alabanza en el pueblo de Dios, y recordemos, la alabanza siempre ha sido un arma fundamental para los hijos de Dios. Bueno, él no se libró de batallar contra la depresión, así que creo que está bien establecido que la lucha con este estado de ánimo no es algo exclusivo de gente que no cree o de gente que está mal con Dios. No, alguien espiritual y alguien que ama a Dios puede también y batallar con esto. Lo hemos visto muchísimo en estos videos. El Salmo 77, entonces, vamos a leer primeramente su batalla. Dice: con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. La palabra día puede referirse a un periodo, semanas, días, meses, lo que sea, ¿no? Entonces él estaba pasando por un tiempo de mucha angustia. No sabemos exactamente por qué, no sabemos si era por la amenaza de un enemigo, no sabemos si él tal vez experimentó algún tipo de pérdida, no sabemos si es que él a lo mejor llegó a una cierta edad. No sabemos si era una cuestión meramente de carácter espiritual, pero finalmente él estaba pasando por un tiempo de una angustia prolongada. Dice: alzaba a él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Aquí podemos ver otra de estas características de una persona que está en esa gran batalla, que no hay manera humana de ayudarle. O sea, no hay cosa que le puedas decir tal vez que lo saque, porque dice él, mi alma rehusaba el consuelo. Es como cuando alguien está enfermo, que tú le quieres dar alimento, le quieres dar, y la persona no lo aguanta, no lo tolera. A veces así pasa cuando una persona está muy angustiada, no hay cosa que le puedas decir que lo aguante. Dice: me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Notemos las expresiones tan vívidas que está usando Asaf para describirnos todo eso que está pasando dentro de su ser. En otra traducción de este mismo texto dice: gemía y me sentía abrumado. Aquí vemos otra vez esta sensación de la que es generalmente lo que causa la depresión, ese sentirse que uno no puede con todo lo que está enfrentando. Yo no sé si tú hoy tal vez te estés sintiendo así, de que no puedes, de que te abruma todo lo que pasa.
En el verso 4 dice, no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Otra vez quebrantado, ¿no? Esa es de hecho la definición de la palabra deprimido, es aplastado, quebrado. En otra traducción de este mismo versículo dice, estaba tan angustiado que no podía ni orar, ¿no? Entonces, lo único que podía tal vez salir de él era un gemido hacia Dios. En el verso 5 y 6 nos habla de una añoranza. Dice, consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Entonces aquí vemos, como les decía, esta cierta añoranza, por lo que podemos ver que tal vez la causa de su lucha y su depresión puede haber sido una gran pérdida, no lo sabemos. Pero lo que sí sé es que dice la Escritura que pensar que los días anteriores fueron mejores que estos, nunca es sabio hablar así, porque eso nos va a, digamos, a autosabotear. Hay días malos, pero también podemos pensar que adelante vendrían días mejores, incluso mejores de los que tuvimos antes. Pero él está en la lucha y él está con este tipo de situaciones. Y entonces en el verso 7 al verso 9 es algo que él nos comparte, que es una joya, son perlas que él nos da, porque él nos deja ver dentro de su pensamiento. Y podemos ver que este gran siervo de Dios se abrió, imagínense, a dudar de aquellas verdades que antes para él eran ciertísimas. ¿De qué verdades estoy hablando? Pues de la verdad de que Dios nos ama, de la verdad de que su pacto es para siempre, de la verdad de que Él siempre nos ayuda, siempre nos sustenta. Todo eso que de hecho eran las letras de los cantos que se cantaban en la época de David y de Salomón, siempre exaltaban este tipo de atributos del carácter de Dios. De repente él empieza a dudar de eso. Y dice en el verso 7, desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicios. Está hablando de abrirse a la posibilidad de que tal vez Dios ya no me ame, ya no nos ame, ya no va a tener misericordia de nosotros. Ha cesado, dice en el verso 8, para siempre su misericordia, se ha acabado perpetuamente su promesa. ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Y luego vemos que aparece una palabra que dice Selah, pausa. Vamos a analizar, ¿realmente podrá ser cierto esto? ¿Podrá Dios ya no amarnos? ¿Podrá Dios ya no cumplir sus promesas? ¿Habremos ya hastiado a Dios de tal manera que ya nos haya desechado para siempre? ¿Será que ya no hay un propósito para nuestras vidas? ¿Será que lo único que podemos esperar son días malos? Y aquí vemos cómo inicia, digamos, su recuperación. En el verso 10 vemos el primer principio. Dice, o él dice más bien, enfermedad mía es esta. Entonces, lo primero es reconocer que cuando estamos angustiados y cuando estamos deprimidos, vienen a nosotros una serie de pensamientos que no son verdaderos. Es consecuencia de esta enfermedad que estamos batallando, que es precisamente la depresión. Es interesante, por cierto, que posiblemente la primera persona en la historia que hable de la depresión como una enfermedad sea precisamente Asaf. Entonces él se da cuenta que este tipo de pensamiento es un síntoma de una enfermedad, pero que no es la realidad de las cosas. Entonces lo primerito que necesitamos aprender a hacer es
poder identificar los pensamientos. Y número 2, darnos cuenta que no, y esto a algunas personas les cuesta, pero darnos cuenta que no todo lo que pensamos es verdad. O sea, en nuestra vida vienen un montón de ideas y de cosas y necesitamos poder tener una mente que digamos, valide los pensamientos que tenemos. Y él se está dando cuenta de esto. El segundo principio es que Asaf toma una decisión de cambio a nivel, digamos, cognitivo, a nivel de su vida de pensamiento. Dice en el verso 10, traeré, ahí hay una resolución, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. O sea, me voy a acordar de las cosas buenas que he recibido de Dios. Verso 11, me acordaré de las obras del Señor. Y luego dice, sí, o sea, es como un reafirmarse a sí mismo. Haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Verso 12, meditaré en todas tus obras. Entonces, aquí vemos esa decisión consciente de cambiar el pensamiento. Es un poco parecido a lo que el apóstol Pablo nos dice en el libro de Filipenses, cuando nos habla de la paz de Dios y nos habla de qué hacer para poder tener la paz de Dios. Dice algo muy importante en el capítulo 4, verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. La primera gran clave es poder identificar los pensamientos que nos están llevando al abismo, que nos están hundiendo todavía más, y después poderlos rebatir y sustituir por los pensamientos de Dios. A continuación, mi esposa nos va a ayudar con un ejercicio precisamente para poder aterrizar esto en nuestra vida práctica. Vamos a escucharla. Hola, les voy a explicar el ejercicio del cual acaba de hablar Luis, el cual consiste en identificar nuestros pensamientos como primer paso y número 2, cuestionarnos si esos pensamientos son verdaderos o son falsos. Este ejercicio se llama detector de mentiras. La primera parte implica que podamos reconocer en qué situación estamos. Vamos a escribir quién, qué, cuándo, dónde y por qué estamos sintiéndonos con ese desasosiego o molestos. Anota en esas 2 líneas. Y después vamos a pasar a la siguiente sección que tiene que ver con identificar mis sentimientos. ¿Cómo me siento acerca de la situación que acabo de escribir? Ahí tenemos varias opciones: triste, enojado, deprimido, lastimado, solo, sin esperanza, etc. Puedes circular o subrayar alguna de estas o poner en la rayita de abajo alguno extra. En la parte inferior, como número 3, del lado izquierdo, encontramos pensamientos que nos son molestos. Anota aquellas cosas que estás pensando que te producen una sensación o una emoción de molestia o que sientes que es negativo. Y número 4, del lado derecho, en la columna del lado derecho encontrarás respuestas positivas.
lo que vamos a escribir ahí son pensamientos o maneras de responder positivamente o de manera diferente a lo que acabamos de escribir en los pensamientos molestos o negativos. Por ejemplo, yo puedo pensar o sentir que nadie me ama, que no soy importante para nadie. En el lado derecho, como respuesta positiva, yo podría escribir: en realidad, tal persona me han demostrado y me han dicho a lo largo de mi vida que realmente soy una persona amada. La Biblia habla de fortalezas mentales y habla de derribar esas fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Dios. Entonces, esas fortalezas son creencias erradas que las tenemos, digamos, muy profundas, que las damos ya por hecho. Cosas como que Dios no es bueno, cosas como que a Él no le importa, o cosas como que no nos ama, o como que nosotros no merecemos o no valemos, pensamiento trágico, ese tipo de fortalezas que están ahí y que cuando pasan ciertas situaciones como que se levantan. Entonces, cuando nosotros podemos aprender a identificar esos pensamientos que están detrás de nuestras emociones, entonces podemos empezar a abordar digamos, esas fortalezas y empezar a derribarlas y a sustituirlos, esos pensamientos, por los pensamientos de Dios. Pero no solamente basta con, digamos, identificar y rebatir los pensamientos, sustituirlos por los pensamientos sanos de Dios, sino también hay algo más que hizo Asaf, que es lo que dice en el verso 12. Dice: y hablaré de tus hechos. En videos anteriores hemos visto la gran importancia de nuestra lengua y cómo el cerebro interpreta lo que decimos como órdenes. Entonces aquí Asaf está siendo intencional en hablar los hechos, en hablar los pensamientos de Dios, porque de esa manera él va a reestructurar, por así decirlo, las conexiones del cerebro y va a resetear su manera de pensar por una manera de pensar adecuada. Entonces hay dos maneras en que podemos hablar los pensamientos nuevos de Dios que van a sustituir esos pensamientos que nos deprimen. La primera es hablarlo a solas, o sea, tal vez al iniciar el día, tener una serie de declaraciones que van en contra de aquellas emociones que estamos, con las que nos estamos enfrentando, tener ya los pensamientos de Dios escogidos. Al final les vamos a dar algunos versículos y hacer la intención de declarar esos pensamientos. Hoy yo declaro esto y el otro, ¿verdad? Y hacer declaraciones diarias que puedan cambiar nuestras cuestiones ahí neurológicas. Y el segundo es compartírselos a otros. Es lo que Asaf está haciendo. Asaf comparte su lucha con nosotros, junto con la victoria y junto con la manera en que él pudo lograr esa victoria, para darnos a nosotros una herramienta, para facilitarnos a nosotros, digamos, la lucha con este tipo de cosas. Y entonces ahí se completa, por así decirlo, el ciclo terapéutico, si lo queremos llamar así, en el hablar la palabra de Dios. Y es importante recalcar que esos pensamientos que vamos a sustituir, o los nuevos pensamientos, necesitan ser pensamientos creíbles, si no, de otra manera no va a lograr el efecto. Y qué mejores pensamientos que los pensamientos de Dios. Entonces quisiéramos compartir con ustedes algunas escrituras de cosas que Dios nos dice. El Salmo 48:14 dice: este es nuestro Dios, ahora y para siempre. El Dios nuestro nos guiará más allá de la muerte.
Joel 2:25. Yo les resarciré por los años que les causaron la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, ese gran ejército que el Señor envió contra ustedes. El Salmo 35 dice, su enojo dura solo un momento, pero su bondad dura toda la vida. Tal vez lloremos durante la noche, pero en la mañana saltaremos de alegría. Estos son solamente algunos pasajes, muy poquitos de los muchísimos pasajes en las Escrituras que llenan de esperanza nuestro corazón. Un capítulo maravilloso que les quiero recomendar es Isaías, de hecho son dos capítulos, es Isaías capítulo 54 y el capítulo 55. Si estás batallando con desesperanza, lee estos dos capítulos. Y es interesante que antes de todas estas promesas maravillosas viene Isaías 53, que habla del sacrificio de Jesús por nosotros. Y me gustaría leer un par de versículos de Isaías capítulo 53, y son los siguientes. Recordemos que está hablando del sacrificio de Jesús. Y dice en el verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Todo aquello que hemos hecho y dicho que pudiera separarnos y hacernos desmerecedores del favor de Dios, fue pagado por Jesús en esa cruz. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Esta es la piedra angular para que podamos voltear a Dios con toda confianza y recibir de él todas sus promesas de paz y de esperanza para nuestras vidas. Así que yo te quiero invitar en este día a que reconozcas el sacrificio que Jesús, el Hijo de Dios, hizo por ti en esa cruz. Y quiero invitarte a que tú veas que cuando Él fue golpeado, cuando Él fue clavado, cuando Él fue azotado, cuando Él fue escupido, cuando Él fue vituperado, cuando le pusieron la corona de espinas, fue porque estaba pagando todas nuestras malas acciones, todo lo que tú has hecho en tu vida, que ha sido desagradable, que ha sido ajeno a lo que Dios nos dice y que te haría merecedor de un castigo. Quiero que veas cómo Él lo sufrió en tu lugar. Esa es la base para que podamos voltear a las promesas de Dios y podamos sustituir nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios. Si no lo has hecho, recibe a Jesús en tu corazón, reconócelo como el Señor, como tu Salvador, recibe su perdón y recibe la vida nueva que Él quiere darte. Repite esta oración desde el fondo de tu corazón, con un corazón sincero. Tú puedes decirle a Dios: Dios mío, el día de hoy quiero agradecerte por mi vida. Quiero agradecerte porque tú has provisto esa vida en abundancia a través de Jesucristo. El día de hoy yo recibo esa vida nueva
y te doy gracias que tú me haces una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Gracias por llevarte mis pecados, mi culpa y mi maldad en esa cruz. Gracias porque a partir de ahora tú empiezas una obra de transformación y de renovación de mi mente y mi corazón. Amén. Gracias. Bueno, antes de despedirnos, unos consejos adicionales en esta lucha contra la depresión. Es importante entender que algunas de las causas más importantes de la depresión tienen que ver con un desorden químico en el cerebro. Nosotros operamos por hormonas y esas hormonas a veces pueden fallar. Por ejemplo, hay una hormona que es la norepinefrina, y así como suena de complicada, es muy complicado lo que hace, porque esta hormona lo que hace es que nos hace sentir felices o nos hace sentir a gusto. Cuando nosotros estamos pasando por temporadas o años incluso, donde estamos tristes, estamos con muchas situaciones difíciles y permanecemos en ese estado, es como si tuviéramos una cuenta bancaria y tenemos cierta cantidad de norepinefrina, y esa situación, ese estado de tristeza, ese estado de angustia nos está sacando el depósito de esta hormona. ¿Y qué es lo que sucede entonces? Que ya no nos podemos sentir felices o a gusto de una manera natural. Así es. Entonces, ¿cuáles podrían ser algunas maneras también, adicional a la parte cognitiva, pues de volver a cargar, como decimos popularmente, las pilas? ¿Cómo te vuelves a llenar de esta hormona? Esta hormona se produce cuando hacemos cosas que nos gustan o que disfrutamos. Por ejemplo, un hobby, por ejemplo, hacer ejercicio, por ejemplo, salir con gente con la que nos gusta estar. Y yo lo digo todo el tiempo, el hecho de poder orar ya se ha comprobado que la oración es una manera en la que nosotros podemos traer este bálsamo a nuestro cerebro, químicamente comprobado. Entonces, desde el punto de vista espiritual, la oración sincera, la alabanza, el compañerismo que nos edifica, pero también cosas un poquito más, entre comillas, no tan espirituales, como hacer ejercicio, jugar, divertirse, reírse. Todo eso es parte de la vida que Dios nos dio. Gente que en su familia tiene a alguien deprimido, en contexto familiar, ¿qué podrías brevemente decir? A veces la depresión tiene que ver con roles que adoptamos. A veces estamos deprimidos porque sencillamente nos cuesta trabajo delegar responsabilidades. Muchas veces nos podemos encontrar haciendo cosas que no nos corresponden o que podríamos repartir entre varios, y de repente nos sentimos abrumados. El asunto aquí es que nos acostumbramos a vivir sobresaturados, y como vimos antes, químicamente nos gastamos la norepinefrina. También puede ser que en el rol familiar algún miembro de la familia tome esa etiqueta de el deprimido. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que toda la familia empieza a actuar alrededor de esa condición de depresión. Y quiero que sepas algo, la depresión es contagiosa. Es decir,
todo el sistema familiar empieza a funcionar en base a esa persona deprimida. Tenemos que identificar si hay alguna ganancia, que seguramente la hay, tanto en el que adopta el rol de deprimido como el que está tratando de salvar a ese miembro deprimido. Aparentemente es una labor altruista, es una labor de amor en la familia, pero finalmente es una labor que está incapacitando tanto a la víctima como al salvador para ejercer una relación saludable, ya que este tipo de relaciones las replicamos, y si hay niños pequeños, ellos lo están adoptando para sus vidas. Entonces, creo entender lo que tú nos estás diciendo, o lo concluyo de esta manera. Hay la depresión genuina, digamos, legítima, pero también podemos desarrollar lo que sería como una depresión conveniente. Me conviene ser el deprimido, ¿no? Y entonces ya a lo mejor las causas no son tan evidentes, ya a lo mejor adopto un rol, y eso a la larga pues va a ser dañino para el ambiente familiar, ¿no? Entonces hay que también analizar si es una depresión genuina, real, o si nada más estamos adoptando un cierto rol. Tenemos que entender también que lo que tiene que ver con la depresión es la manera en que pensamos, y normalmente algo que nos quita demasiada energía, demasiada hormona buena, digamos, es el pensar que ya no hay solución, en la indefensión. Nos lleva a un estado en donde ya no puedo hacer nada al respecto. Y ahí es donde entra que siempre hay una solución, siempre hay una manera de salir de este problema, ya sea, como lo vimos en el caso de Asaf, él clamó a Dios, él decidió clamar a Dios, pero también podemos pedir ayuda profesional, y podemos pedir incluso hacer algún examen de químico en la sangre, es decir, siempre hay una solución. La depresión quisiera decirnos no hay solución y vendernos algún tipo de pensamiento que nos ate, porque finalmente el fin es que no cumplamos nuestro propósito y no cumplamos con nuestra misión. Tenemos que entender que detrás de esto tenemos un enemigo también espiritual. En el caso de Asaf, era un líder de alabanza, imagínense. El enemigo quería que se comprara ciertos pensamientos. Y me viene el pensamiento también de Jesús cuando fue tentado. El enemigo quiere vendernos el pensamiento para que nosotros perdamos el enfoque. Y quiero decirte que siempre hay manera de regresar a ese enfoque. Y el camino pues puede ser todo un proceso. Por eso creo que es importante seguir la recomendación de Jesús, un día a la vez. Así es. Yo ayer pude haber tenido un pésimo día, eso no me impide, hoy empiezo de cero, tener un gran día. Ayer pude haber tenido un día de victoria, pero si me confío de más y me descuido, pues hoy tal vez pueda ser un día no tan bueno. Entonces creo que es un día a la vez. Y bueno, queremos dejarlos con un último pasaje bíblico, que es el Salmo 27, del 13 al 14. Dios te dice lo siguiente: yo estoy seguro que he de ver tu bondad en esta tierra de los vivientes. Esa es la promesa de Dios para ti. Y lo que te recomienda el Señor hacer es: espera en el Señor. Infunde a tu corazón ánimo y aliento. Sí, espera en el Señor. Aún hay cosas por las que tú le vas a alabar. Pues Dios los bendiga. Excelente día. Adiós.
En el hueco de tu mano estoy, disfrutando de tu paz dentro de mi corazón y confiando en tu amor. Cada día entono una canción que me recuerde que en ti seguro siempre estoy, pues me das tu protección. Puedo ver tu corazón que me ama con pasión. Vivo confiado en ti, Señor. Vivo anclado a tu bondad, pues es tu gran fidelidad la que me da seguridad. Lo que dices es verdad. Vivo confiado en ti, Señor. En el hueco de tu mano estoy, disfrutando de tu paz dentro de mi corazón y confiando en tu amor. Cada día entono una canción que me recuerde que en ti seguro siempre estoy, pues me das tu protección. Puedo ver tu corazón que me ama con pasión. Vivo confiado en ti, Señor. Vivo anclado a tu bondad, pues es tu gran fidelidad la que me da seguridad. Lo que dices es verdad. Vivo confiado en ti, Señor. Confiado en ti, Señor. Vivo anclado a tu bondad, pues es tu gran fidelidad la que me da seguridad. Lo que dices es verdad. Vivo confiado en ti, Señor. Vivo anclado a tu bondad, pues es tu gran fidelidad que me da seguridad. Lo que dices es verdad. Vivo confiado en ti, Señor. Vivo anclado a tu bondad, pues es tu gran fidelidad la que me da seguridad. Lo que dices es verdad. Vivo confiado en ti, Señor.